Está aquí el diputado Quirós, quien además ha sido elegido jefe de bancada. A partir de mañana. A partir de mañana. Diputado, buenos días. Gracias por atender la invitación. Buenos días, profesor. Lo primero que tendría que preguntarle es, bueno, ¿qué de lo que nos puede actualizar se puede saber? Porque yo sé que hay negociaciones que se están dando, que se podrían estar dando, que obviamente no se van a estar revelando. Pero ¿siente el panameñismo que ha logrado avanzar en su propósito? ¿O el pacto se rompe? ¿O al final el panameñismo no le quedará de otra que respetar lo decidido por el PRD? ¿Qué va a pasar? Si no hemos logrado avanzar en nuestro propósito, por lo menos estamos actuando de la manera adecuada, dándole los espacios al PRD para que nos dé su respuesta y aparte de eso, para que reconsideren ese grupo que planteó una candidatura hace unos días en una conferencia de prensa y busquen una persona que brinde la posibilidad de que la Asamblea siga en un ambiente armónico. Entonces, todos los días hemos estado pacientes, escuchando, ya el tiempo se nos va agotando. Yo espero que hoy, antes de finalizar la tarde, salga un nombre que permita que ese acuerdo de gobernabilidad que firmamos los partidos PRD y panameñista, también el Partido Popular, cuando inició esta asamblea, se mantenga para lograr fortalecer la institucionalidad. Ese fue el propósito principal de ese acuerdo, que nosotros pudiéramos rescatar un órgano del Estado que se había visto muy golpeado en el último quinquenio. Ahora, uno de los aspectos que manifiestan algunos de los diputados PRD es que, diputados e incluso dirigentes del PRD, intromisión del panameñismo en la decisión del PRD. Y dos, que el año pasado, cuando llegaron a este pacto, el PRD no le dijo, no queremos a fulano del panameñismo y sí queremos a Mengano. Y nosotros tampoco le dijimos, no queremos a Frank Weaver de secretario, y se lo aceptamos. Pero déjeme decirle una cosa, profesor, nosotros estamos muy entusiastas con lo logrado y preocupados porque se vaya a desvanecer. Entonces, nosotros queremos en ese sentido una figura que tenga dos cualidades fundamentales, una que unifique y la otra que sea un conciliador. Y como diputado de la República, yo voy a levantar mi mano, no representando al partido panameñista, ni mi voto y mi interés personal, sino a los electores que me llevaron a esa curul y por tanto yo tengo todo el derecho a opinar sobre las candidaturas que voy o no a apoyar. Pero entonces, ¿eso qué significa? Que en opinión de la bancada del panameñismo, el diputado Cristiano Adames no reúne estas dos cualidades. Eso lo que significa que el PRD tiene 26 diputados, tiene una gran cantidad de cuadros que cuentan con esas cualidades y que ellos pueden proponer una variedad de figuras. Creo que el diputado Adames, sin entrar en lo personal, es una figura que tiene una trayectoria donde, por un lado, ha sido un diputado muy responsable y que ha presentado proyectos y ha estado muy activo en su comisión de Trabajo y Salud. Sin embargo, es una persona que es muy confrontador y tiene varios hechos de confrontación. Ahí se mencionan hasta incidentes violentos con algunos diputados en el pasado y en esta asamblea. Pero la situación es bien incómoda. O sea, si lo vemos al margen de gustos y disgustos, la situación no deja de ser incómoda porque ellos tienen un argumento que parece sencillo, pero no deja de tener un peso. A ustedes nosotros no les objetamos, dicen ellos, a Bedi Valderrama. Ahora, ¿por qué ustedes nos objetan a Cristiano Adames? Es el argumento que les he escuchado a unos y otros. Hemos tenido un año conviviendo en la Asamblea dentro de este acuerdo de gobernabilidad, que se llama de gobernabilidad porque así se firmó en lo pactado. Hay un documento escrito inclusive. Y que después han dicho que no, que es un acuerdo legislativo. Sí, es un acuerdo legislativo de gobernabilidad, sí, que tenía una serie de puntos que cumplir. Algunos, en su gran mayoría, se han cumplido. Había que eliminar unas leyes de blindaje que había dejado el gobierno anterior. Eso se logró. Había que nombrar una procuradora o procurador y un contralor. No en el tiempo pactado, pero se lograron nombrar. Y muchos de los puntos ahí escritos se cumplieron. Nosotros tuvimos un año conviviendo con ellos y les expresamos desde el inicio el tipo de figura que aspiramos, no nosotros, que aspira el país ahí en la Asamblea Nacional. Porque si bien la administración de Adolfo Valderrama no ha sido perfecta, ha sido una administración de la Asamblea Nacional que ha mostrado otra asamblea, una asamblea donde no hay confrontación, donde se han aprobado proyectos. Mire, yo le puedo decir una cosa, de los proyectos aprobados, creo que con excepción de uno o dos donde ha habido votos sueltos en contra, y no bancadas, sino uno o dos diputados votando en contra,
Yo creo que la mayoría, el 99% de los proyectos aprobados en la Asamblea Nacional han sido aprobados por unanimidad. O sea, todos los diputados votando a favor. Y eso es algo impresionante. Entonces, si tenemos un ambiente armónico en la Asamblea, ¿por qué no trabajar para mantenernos? Y sobre todo porque el PRD tiene los cuadros que pueden ocupar esa posición y desempeñarlo no de manera buena, sino de manera excelente. Ahora, lo que no, ¿sabes que hay algo que no me queda claro, diputado? Es, en este país nuestro, cuando uno se lee la Constitución, sí, el legislativo es el que aprueba las leyes, pero el principal promotor de leyes, las leyes orgánicas, es el Ejecutivo. Y lo que no me queda claro es si el debate es por si fulano o mengano es presidente o cuál es la agenda que tiene el Ejecutivo para este año que inicia mañana, este año desde el punto de vista legislativo. Entonces no me queda claro a qué se debe este tranque. Bueno, el tranque es en función de ese ambiente que se ha logrado desarrollar en la Asamblea de armonía y que ha permitido que funcione de manera eficiente, que lo queremos mantener, además que se le ha dado transparencia, ha sido una Asamblea abierta. Mire, la mayoría de los proyectos aprobados en este periodo no fueron del Ejecutivo. No tengo la proporción exacta, pero en un informe que preparó el presidente Valderrama, no lo dudo. La mayoría de los proyectos aprobados fueron presentados por los diputados, a excepción de los periodos anteriores. Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que trabajar es en mantener eso. Como decía el presidente Varela hace un momento en una entrevista que ustedes pasaban aquí, okay, ahí están los votos de todos los sectores, pero igualmente los proyectos que ha presentado el Ejecutivo han sido modificados por todos los sectores. Ahí llegaban proyectos, llegó la ley, por ejemplo, la famosa ley de la GAFI, que fue muy discutida y muy sensible para el país, y no salió lo que presentó el Ejecutivo, ahí salió lo que se modificó con los aportes del PRD, de Cambio Democrático y hasta de los panameñistas, como debe ser. Ahí las leyes llegan y no están escritas en piedra. Entonces, tenemos un ambiente donde las cosas logran consenso, donde hay participación de las diferentes partes. Eso es lo que hay que seguir propiciando en la Asamblea Nacional. A esta hora que usted le está conversando a los televidentes de TVN, ¿qué significa? Que entonces el panameñismo va a continuar insistiendo en el PRD, conversemos, pongámonos de acuerdo, o el panameñismo tiene todas las opciones abiertas, no solamente con la del PRD. En el comunicado que nosotros hicimos público ayer como bancada, y que es la posición de la bancada panameñista, no de una persona, sino de los 17 miembros, los 16 panameñistas y el miembro del Partido Popular, expresamos que tenemos toda la intención de mantener el acuerdo de gobernabilidad con el Partido Revolucionario Democrático. Sin embargo, también manifestamos que ese acuerdo debe ampliarse en vista de esa experiencia que hemos tenido, no solamente con otras fuerzas políticas, sino también con las opiniones y participación de otros sectores de la sociedad. Porque aun cuando no tienen un voto en la Asamblea Nacional, también sus opiniones deben ser tomadas en cuenta. Luis Eduardo Quiroz, ya con una experiencia adquirida dentro de la Asamblea y ahora jefe de bancada, ¿descarta una posibilidad de aproximación con la bancada de Cambio Democrático o es una opción que tienen allí? Yo creo que es una opción, pero hay que seguir trabajando en que lo que está se fortalezca y se mantenga unido. En la Asamblea Nacional ese tipo de situaciones no se descartan. Decir que se van a descartar sería decir una mentira, pero hay que seguir. Estamos dando los espacios para que el PRD y el panameñismo mantengan su acuerdo. Bueno, porque esa pregunta y esa respuesta me trae entonces otra. O sea, ¿hasta dónde está la mano o el fantasma de Ricardo Martinelli gravitando en el pleno de la Asamblea? Esto le molesta a mucha gente que yo haga esta pregunta. Ayer la hice y un poco, sobre todo unas mujeres que se nota que se han sometido a operaciones, me han dicho de todo por el Twitter, pero yo se la voy a reiterar. ¿A dónde está, si percibe usted, con la experiencia vivida y adquirida, si el fantasma, la mano, desde Miami, está metida acá en Panamá en lo que está pasando? Y creo que muestras de eso que he expresado aquí de manera reiterada es que desde un inicio nosotros dijimos, ¿cómo es que nos van a notificar el día 30 la figura que van a poner de candidato a la presidencia de la Asamblea? Y sin embargo aquí estamos, pues,
en contra de nuestra propia posición de que veíamos eso como llevarnos a un extremo. O sea, en el bordecito del abismo, entonces decirnos quién es el que van a proponer. Pero ellos dijeron que bueno, que entonces no fue el 30, que fue el sábado, que pasó. Pero es que esa no es la posición del partido, porque supuestamente en la reunión de las 6 de la tarde de hoy es que cogen al candidato. Así es. Por cierto, le agradezco al partido PRD haberme invitado hoy a las 6 de la tarde. Dice que somos 5 invitados como testigos de lo que allí va a ocurrir. Bueno, usted va a ser notario. Con gusto asistiré. Yo creo que es un evento interesante por todo esto que se está dando. Pero yo le preguntaba a Luis Eduardo Quiroga hace un momento, ¿hasta dónde, si llegara a un acuerdo con Cambio Democrático, o si no lo llegara, o la figura que ha sacado el PRD con Crispiana Adame, ustedes en su análisis político perciben la mano tenebrosa del prófugo de Miami en todo esto? Mire, profesor, hay una frase panameña que dice que tongo votado no pone boleta, pero el expresidente Martinelli y actual diputado del Parlacén es una persona que estuvo aquí 5 años y logró una cuota de poder muy grande, y eso no ha sido desmembrado en su totalidad y él sigue influyendo, sobre todo por su capacidad económica. Y yo creo que sí es un factor que está incidiendo y ha incidido en muchas cosas que hemos tenido que detener en la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo confío en que la bancada de Cambio Democrático y sobre todo un ala, lo que ellos llaman el ala transformadora, creo que le pusieron ese nombre, está tratando de actuar con más independencia y, por supuesto, buscando el interés del país. ¿Eso qué significa? Me llama la atención lo que acaba de decir, que ustedes tienen ubicados o han conversado con diputados de Cambio Democrático que pretenderían seguir siendo Cambio Democrático, pero zafarse de la sombra de Martinelli. Pues Martinelli, yo lo he dicho aquí, para mí Martinelli no es un dirigente político, él es un dueño de partido. Un dirigente político estaría aquí, poniendo la cara con su membresía. Pero ¿hay diputados dispuestos a salirse del redil? Desde el 1 de julio del 2014 nosotros hemos contado con la participación de diputados de la bancada de Cambio Democrático. Votaron por Valderrama. Votaron por Valderrama y votaron por la subsecretaria también electa, y aparte de eso han estado participando con nosotros en las comisiones de trabajo, en el pleno, y como te decía, la mayoría, casi el 99% de las leyes han sido aprobadas por unanimidad. Ahora, hay diputados que tienen expedientes, yo estoy buscando aquí en la memoria, que tienen expedientes en la Corte, diputados de Cambio Democrático. Tengo aquí entendido el diputado Salerno, el diputado Aparicio, el diputado Cohen, el diputado Fu y la diputada Mariela de Los Santos. Este tipo de diputados que tienen este tipo de expedientes, ¿por dónde se estarían inclinando o se prefieren sustraerse del debate, en su opinión? No te puedo definir específicamente cuál de ellos ha estado más o menos participando. Yo creo que todos han estado ahí participando de la Asamblea y han sido parte de las decisiones. No te podía señalar uno que sí, otro que no, que a veces hay choques, a veces hay discusiones, pero no hay ninguno que pueda resaltar. ¿No temen ustedes una posibilidad también de un acuerdo para PRD Cambio Democrático? Todo cabe dentro de las posibilidades, todo puede suceder. ¿Y qué implicaciones podría tener en su cálculo político y ahora puro y duro, más que el legislativo? Que nos tocaría a nosotros, a los diputados de gobierno, irnos a hacer una minoría en la Asamblea Nacional, y le costaría el doble o el triple al Ejecutivo llevar adelante cada proyecto, como por ejemplo quedaría descartado definitivamente eliminar la ley de blindaje a los diputados, que nosotros hemos tratado de impulsar y que no contamos con los votos en el periodo pasado. Probablemente no lograríamos modificar la ley de contrataciones públicas, que hay que modificarlas para poner orden en el país y para que no se sigan beneficiando X o Y compañías que lo han hecho durante un largo periodo en el último quinquenio. Y yo creo que muchos de los proyectos sociales del presidente Varela se verían truncados. Si en Cambio Democrático hay niveles de disidencia probable en el PRD, ¿usted cree que eso ya terminó? ¿Ya están, esos 24 están sellados o hay probabilidades de disidencia? ¿O rebeldes? O independientes también, ¿no? De un grado de independencia que
que han ido asumiendo. Yo creo que tenemos que demostrar en las próximas horas la madurez, que es parte de lo que se ha expresado, que esta asamblea, además de transparente y ser una asamblea armónica, tiene que ser una asamblea madura. ¿Y qué es ser maduro? Maduro es decir, ok, esta no es la asamblea de los panameñistas, de los PRD, de los cambios democráticos, es la asamblea de todos los panameños. Porque nosotros somos expresiones políticas del país que representamos ahí a la totalidad de los panameños. Le hacía la pregunta porque si hay una cantidad X de diputados disidentes de Cambio Democrático y si hubiese una cantidad X de disidencia en el PRD, el panameñismo podría armar una mayoría con ambas disidencias y es otro juego. Esa es una posibilidad, pero nosotros lo que estamos tratando de lograr es mantener el pacto de gobernabilidad como está en este momento y en todo caso, dentro de ese pacto de gobernabilidad, sumar otras fuerzas. Y tienen un problema adicional, que desde el punto de vista de la contabilidad de votos no es problema, pero sí desde el punto de vista del discurso político. Tiene por un lado a la diputada independiente, Ana Matilde Gómez, que un voto no produce ningún cambio, pero produce un discurso cuestionador de cuál se puede hacer el resultado de estas alianzas. No sé si me capta la idea. Correcto. Y por otro lado, hasta donde yo puedo saber, también está el voto que es aliado de usted, del diputado Arango, pero que también podría decir, esa opción no me gusta. Él tiene siempre esa opción porque él es aliado al panameñismo, pero pertenece al Partido Popular. Por eso la clave y la solución de este problema es estar en sintonía con lo que piensa el país y con lo que requiere el país. Si estamos acorde con eso, no solamente vamos a contar con los votos de la diputada independiente o del diputado Arango, que es parte de nuestra bancada, correcto, sino de una gran mayoría dentro de la Asamblea Nacional. El que pierde esa sintonía está desenfocado y se va a estrellar. Yo veo en mi radar a Benicio Robinson de presidente de la Asamblea. Él ya expresó públicamente que él no quiere ser lo que no le interesa. Bueno, pero políticamente es una estrategia. Mire, yo dije que no, pero ¿cómo que? Pero el pueblo me lo pide. La gente, las bases me lo reclaman. Yo pienso que esa decisión no le conviene a él, ni le conviene a su partido. No le conviene a él porque enfocaría todos los ataques de la lucha interna del PRD hacia él. Lo otro lo desenfocaría de su campaña interna en el partido, porque él tiene que mantenerse allá como presidente o el cargo que vaya a aspirar en esta oportunidad y creo que no le conviene tampoco mucho al país. Calcula que esto llegará hasta mañana, hasta el mismo pleno este matraqueo. Mi esperanza es que esta noche todo quede definido y lleguemos mañana con mucha tranquilidad a la Asamblea. Este tipo de competencias legislativas, llamémosla competencias, uno nunca sabe qué pueda suceder. Eso es cierto, eso puede que llegue hasta el final. Mi propia bolita de cristal me dice que eso va a llegar hasta mañana, tal vez, creo yo, pero bueno, eso depende de las dirigencias. Van a tener mucha audiencia ustedes. Sí. Y a propósito del comentario del diputado Quiroz, mañana TVN desde el inicio estará transmitiendo desde el Palacio Justo Arosemena. Estaremos en exteriores, estaremos en el pleno, estaremos aquí en estudio con análisis, con comentarios, con información, con estadísticas, porque también a veces hay que actualizar a los televidentes en cuanto a cuántos votos son, cómo se mueve el pleno de la Asamblea, cómo se articulan las mayorías, qué es lo que está en juego mañana, todo eso mañana, desde principio a fin e incluso mucho más allá de las 9 de la mañana estaremos dándole cobertura a todo lo que ocurra en el Palacio Justo Arosemena. Diputado Quiroz, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. Muy amable por darnos una perspectiva de por dónde va este tema que efectivamente concita a la opinión pública. La gente quiere saber qué va a pasar en la Asamblea.